Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que el amor puede con todo, incluso con las tradiciones familiares? ¿Está Cenk Torun dispuesto a ganarse el corazón de toda la familia de Mahsine Meravet? Comenta abajo porque esta historia está lejos de terminar. Lo que parecía ser una historia de amor perfecta, con una propuesta inolvidable en medio de una noche mágica, ahora enfrenta su primer gran obstáculo, la familia. Sí, hablamos de Cenk Torun y Mahsine Meravet, una pareja que ha capturado los corazones del público con su química y complicidad, pero que hoy se encuentra en el centro de una controversia inesperada. Todo comenzó con la inolvidable velada de cumpleaños de Mahsine. En una terraza decorada con luces cálidas, rodeados de amigos íntimos y con una copa de champán en la mano, Cenk Torun se arrodilló frente a ella y le preguntó con voz temblorosa pero decidida: ¿Quieres casarte conmigo? La emoción en el rostro de Mahsine fue imposible de ocultar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus labios temblaron, y por unos segundos, el mundo pareció detenerse. Pero la respuesta que vino a continuación dejó a todos en silencio. Sí, pero con una condición: no puedo dar este paso sin la bendición de mi familia. ¿Te lo esperabas? ¿Crees que hizo bien Mahsine al imponer esa condición? Comenta abajo porque queremos conocer tu opinión. Desde ese momento, todo cambió. Cenk, visiblemente sorprendido, no dudó en abrazarla, pero el mensaje era claro: no habrá boda si la familia de Mahsine no da su aprobación. Y aquí es donde comienza la verdadera historia. La familia Meravet es conocida por ser tradicional y muy unida. Mahsine ha compartido en ocasiones que su madre y su abuela tienen un rol muy fuerte en sus decisiones personales. Aunque admiran a Cenk como actor y respetan su trayectoria, tienen dudas sobre si realmente es el hombre ideal para acompañar a Mahsine en una vida familiar estable y comprometida. Según personas cercanas a la actriz, la familia ha pedido reunirse en privado con Cenk. Una fuente anónima comentó: no es que estén en contra de la relación, pero quieren conocer sus intenciones, su visión de futuro, y sobre todo, quieren saber si está dispuesto a respetar la cultura y los valores que Mahsine lleva tan arraigados. Cenk, por su parte, no se ha quedado callado. En una breve declaración a los medios, dejó ver su lado más sensible y respetuoso. Entiendo la importancia que tiene la familia para Mahsine. Y si ese es el camino que debemos seguir, lo haré con todo el amor del mundo. Porque no solo quiero casarme con ella, también quiero ser parte de todo lo que ella ama. ¿Crees que Cenk logrará conquistar a la familia de Mahsine? ¿O este será el inicio de una serie de obstáculos que pondrán a prueba su amor? Y desde esa declaración, todo ha estado en movimiento. Lo que en un principio parecía un cuento de hadas se ha convertido ahora en una carrera de fondo, donde el amor debe enfrentarse cara a cara con la tradición, el respeto cultural y los lazos familiares que no siempre son fáciles de romper. Días después de la propuesta, Cenk viajó discretamente a Marruecos, país de origen de la familia Meravet. No hubo cámaras, ni alfombra roja, ni luces. Solo él, su corazón lleno de nerviosismo y un ramo de flores blancas en la mano. El objetivo: asistir a una cena familiar organizada exclusivamente para que la familia pudiera conocerlo, más allá de los flashes y los personajes que interpreta en televisión. Una fuente cercana a Mahsine reveló detalles exclusivos de ese primer encuentro. Fue una noche cargada de emoción. La abuela de Mahsine lo miraba con atención, en silencio, como queriendo leerle el alma. La madre fue cordial, pero muy directa con sus preguntas. Le preguntó si estaba dispuesto a vivir parte del año en Marruecos, si estaba abierto a una ceremonia tradicional. Y si aceptaba que Mahsine mantuviera su independencia profesional después del matrimonio. Y según esa misma fuente, Cenk no dudó en responder con sinceridad: estoy aquí porque la amo. No vengo a imponer nada, vengo a sumar. Si debo aprender su idioma, su cultura, y caminar al ritmo de su familia, lo haré. Lo único que no estoy dispuesto a perder es a ella.
Vaya declaración. ¿Tú qué opinas? ¿Responderías así frente a la familia de tu pareja? Comenta abajo porque tu opinión cuenta. Tras la cena, la tensión parecía haberse disipado un poco, pero no todo estaba resuelto. Aunque la familia valoró el gesto de Senki y su humildad, algunas dudas persistían. Sobre todo por la diferencia de estilos de vida y la constante exposición mediática del actor. La madre de Maasine, según rumores, habría dicho: el amor puede ser fuerte, pero también necesita raíces. Y esas raíces no se plantan en la fama, sino en la vida real. La pareja, por su parte, ha optado por mantener el proceso en privado, pero hace unos días Maasine fue vista saliendo de una librería con varios libros sobre matrimonios interculturales. ¿Se están preparando para algo más grande? ¿Están intentando construir puentes antes de dar el gran paso? Mientras tanto, en redes sociales, los fans han convertido este romance en una auténtica telenovela. Hashtags como almohadilla Senki Maasine y almohadilla Amor y Tradición han sido tendencia, y los seguidores no dejan de enviar mensajes de apoyo, consejos y hasta oraciones para que todo salga bien. Una usuaria escribió: el amor es un acto de valentía. Si Senki está dispuesto a enfrentar la tradición, la distancia y los prejuicios, merece una oportunidad, ánimo. Pero también hay voces más escépticas que advierten sobre los desafíos a largo plazo. El amor no lo puede todo. La diferencia de culturas puede unir, pero también puede romper si no hay acuerdos claros desde el principio. Y mientras el debate sigue, Senki y Maasine han sido vistos juntos en Estambul, saliendo de una sesión de asesoría familiar con una conocida terapeuta especializada en relaciones interculturales. Todo parece indicar que ambos están decididos a hacer que funcione, no solo por pasión, sino con conciencia y compromiso. En una reciente entrevista informal, un periodista le preguntó a Senki si estaba nervioso por lo que viene. Su respuesta fue breve, pero clara. Sí. Y mucho. Pero el amor verdadero siempre da miedo, y vale la pena. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el amor puede construir puentes entre culturas? ¿Estás del lado de Senki y su lucha amorosa o crees que aún falta mucho por recorrer? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos que creen en el amor valiente. Porque esta historia apenas comienza. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización sobre esta pareja que nos tiene a todos al borde del asiento. Nos vemos en el próximo video con más drama, amor y decisiones que lo cambian todo.